Yo quisiera ser como Pedro y sentarme también, pero no puedo. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco, bienvenidos a Koinonia, les doy la bienvenida. Estar aquí, gracias a muchos de ustedes en producciones también, gracias por todo lo que hacen. Ahí están viendo todo, hay unos problemas ahí, pero chévere, chévere. José Manuel, un saludo para ti también siempre. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una pequeña historia que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan ustedes de cuando había el tiempo de la pandemia del COVID aquí en Lima? Fue un tiempo, pero bueno, pasaron cosas, fueron cositas. Algunas cosas raras, algunas cosas que, bueno, una de las cosas que a mí de verdad no me gustó fue que nos encerraron, pero meses y meses y meses. No podíamos salir. De hecho, un mes creo, si se acuerdan bien, habían dicho que por un día y otro día también solo podíamos salir los hombres. Y eso fue un desastre porque saben cómo somos nosotros para comprar el perejil. ¿Se acuerdan? Mamá, ¿qué? ¿Cómo huele? ¿Cómo es? ¿Verde? ¿No era morado? Ese es col, hijo, allá. Yo me acuerdo que estábamos en la fila para entrar y acá en Lima nadie se habla, no es ni un buenos días, pero ese día en la cola con los hombres, oye, estamos hablando todos, éramos patas, ¿no? Oye, ¿cuál es el perejil, no? Porque la verdad es que no habíamos salido, o sea, no había esa amistad, esa comunidad que normalmente hay, ¿no? O sea, un día normal acá en Lima todo el mundo se odia, ¿no? Pero ese día fue espectacular, fue como estar un día en Europa, así todo, caballero, ¿cómo está? Buenos días. Fue muy bonito, fue muy bonito. Pero la cuestión es que nos habían cerrado tanto tiempo que estábamos pero mal. Y después llegó un tiempo donde más o menos se abrieron las puertas a que pudiéramos salir a viajar quizá. Y creo que en esa época mitad de Lima salió de Lima, porque ya estábamos cansados. Y me acuerdo que organicé con mis amigos un viaje a Huancayo y estaba feliz, emocionado por el viaje que íbamos a hacer. Y yo estaba más o menos organizando todo. Y estábamos rumbo entonces a Huancayo, decía, vamos a ir a Huancayo, bajar por la carretera central, vamos a ir a Huancaya, donde están las bajadas de agua, muy bonito. Entonces llegamos a la carretera central y bueno, había un traficazo y se había cerrado el pase. Entonces todos los planes, todo lo que había organizado ir por Huancaya, todo tuvo que cambiarse. Y no saben que en cuanto a viajes o hasta en el día de hoy, hay dos tipos de personas he visto. Un tipo de persona es la persona que organiza todo. La persona que la semana anterior ya está empacando para el sábado, ya está organizando el viaje. No sé si uno de ustedes son ese tipo de personas organizadas, ya tienen su mente bien. Nadie. Ya sé por qué. Han llegado el servicio porque no han organizado llegar al primero. Por eso, la gente no organizada. Nosotros somos el segundo tipo de persona. La persona que dice, ya oye, te yapeo y ahí organiza tú, pues. Si llegamos, lo que sea, llegamos y llegamos, pues, ¿no? Ese somos nosotros, ¿no? La gente ya está, llegamos y llegamos. Pero ese día yo había organizado mucho y creo que al ver que la situación tenía que cambiar, yo como que me saqué de onda y tuvimos que cambiar cosas. Y al tener que viajar, vimos que había una ruta alternativa para llegar a nuestro punto, pero iba a demorar muchísimo más. Un viaje a Huancayo normalmente demora 8 horas, pero terminé llegando en como 12, 13 horas. O sea, bastante tiempo, pero la ruta que tuvimos que tomar fue una alternativa, pero fue hermosa. Nunca había pasado por nieve por aquí. Vimos una nevada, Rajuntay que se llama, y fue hermoso, fue muy bonito. Pero no hubiese podido pasar por ahí sin esta situación y el cambio de planes que nosotros, o sea, yo hubiera organizado tanto y todo cambió. Yo creo que realmente fue Dios que cambió los planes. A mí, a parecer, o quizá fue el plan de Dios completamente que yo vaya por otra ruta para ver lo hermoso que era. Era algo que no había podido experimentar. Pero el título de hoy, quiero llegar a esto, es ¿qué te mueve? Es una pregunta. El título de hoy es ¿qué te mueve?
Porque vamos a ver en la historia de hoy que quizá tenemos tantos planes, los discípulos tenían tantos planes y tenían pensado llegar a un lugar, pero a su manera o como ellos pensaban. Pero Dios tenía un plan para ellos. Y quiero que al ver esto en Marcos capítulo 6, si alguien necesita una Biblia, levante la mano. ¿Alguien? Ahí está, uno por acá adelante. Chévere. Aquí adelante en el segundo también. Quiero ver en Marcos cómo es que Jesús fue movido, cómo es que Jesús a través de esos planes pudo hacer algo tan diferente. Entonces, los que están apuntando, y te animo a apuntar, quizá en tu teléfono, en notas, el título, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? Quizá unos de ahí, a mí me mueve la salsa, el merengue, no. A mí personalmente me mueve la comida. Mi brother me dice, oye, acá hay un lugar chévere, bueno, ya yo llego. A Marco lo que le mueve es la comida, ¿no? Se nota, ¿no? Una dieta, ¿cuándo será el día? Pero en la serie que estamos hoy, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Así que el día de hoy, en Marcos capítulo 6, quiero que nosotros veamos quién es Jesús. Estoy emocionado para ver qué es lo que le mueve a Jesús, qué son los pasos que toma Jesús. Y al final me gustaría que lo que le movió a Jesús ahí también nos mueva a nosotros, nos pueda dirigir, nos pueda mover, motivar. Y quiero que nos demos cuenta que Jesús es lo que más necesitamos en esta vida. Marcos capítulo 6, verso 30. Y vamos a orar. Me acompañan en una oración. Sí, gracias, Padre, Señor. Gracias por dirigirnos, gracias por movernos. Quizá al final vas a cambiar nuestra perspectiva, pero queremos que tú estés aquí, Señor. Queremos movernos como tú te moviste. Queremos tomar tus pasos y queremos que tú nos enseñes el día de hoy. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 6, verso 30. Vamos al verso 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Para entrar un poco más en el contexto en la que estamos hoy, Jesús había estado enseñando a sus discípulos. Les había estado enseñando muchas cosas hasta que llegaron a un punto. Es como la escuela de misiones. Los que conocen aquí, ¿qué es la escuela de misiones? Estamos ahorita pasando un proceso de preparar a estos estudiantes y van a llegar a un punto donde van a tener que salir de Lima y manifestar todo lo que están aprendiendo con los demás. Entonces aquí es algo similar. Jesús había estado con sus discípulos y llegó a un punto donde los manda en dos a predicar las buenas nuevas de quién es Jesús. Y regresan emocionados para ver otra vez a Jesús. Me imagino que ya llegaban contándole, oye Jesús, que salimos y la carretera central se cerró, tuvimos que ir por el otro lado, pero gracias porque llegamos bien. Por lo menos llegamos y pudimos compartir muchas cosas. Y de ahí se escucha Santiago, el apóstol Santiago, pero no se escucha Santiago de su boca, sino de su estómago, hasta que dice, me duele, tengo hambre. Y después Santiago dice, oye, sería bueno un chicharrón, ¿no? Uy, qué rico, un ceviche. Y después Judas dice, oye, pero un chicharrón no podemos porque somos judíos, o sea, tiene que ser chicharrón de pescado, ¿no? Y Pedro, ustedes saben cómo es Pedro, ¿no? Como que, oye, y Pedro le dice a Judas, oye, Judas, tú siempre te pasas con tu comentario, ¿no? O sea, yo quiero mi chicharrón, ¿no? Y Jesús al final dice, vamos a descansar. Vamos a descansar. Y Pedro sigue, no, pero yo conozco a la tía Veneno que tiene su shawarma buenazo, ¿no? Pero Jesús dice, vamos a otro lugar a descansar. A descansar. Y el verso 32 dice, Marcos 6, 32 dice, así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas.
pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla, llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, y circulen esto, vio. Cuando Jesús salió a la barca, vio a la gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Circulen eso también. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión, porque ellos eran como ovejas sin pastor. Jesús nos ve con ojos de amor. Jesús nos ve con compasión. Si has llegado el día de hoy pensando sin saber dónde ir, dónde soy, dónde estoy parado, o si has venido pensando que estás en vergüenza, has venido sintiéndote con vergüenza, aquí es lo que dice: Jesús nos ve con ojos de compasión, nos ve con ojos de amor, nos ve con ojos de sentir lo que tú sientes. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 30, 18. Isaías capítulo 30, 18 dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Estaba conversando con una persona que había llegado a la iglesia y sentía vergüenza. A mí me pasaba mucho parecido. Llegaba a la iglesia y solo pensaba en que tenía tanta vergüenza de estar. ¿Por qué? Porque aunque yo había sido tan infiel, veía lo fiel que era Dios en mi vida. Lo fiel que era Dios en mi vida. Y si el día de hoy tú quieres esa paz, si tú quieres que alguien te mire con ojos de compasión, con ojos de amor, Cristo es esa persona. Cristo te ve así cuando llegas. Cristo te ve así aun cuando tú no eres fiel. Él es un Dios tan fiel y no tiene que ver con nosotros siendo fiel. Si no estaríamos mal todos los días. Dios es fiel. Y el día de hoy, ahorita mismo, si tú quieres recibir a Cristo como un regalo que es, porque el Dios el Padre mandó a su Hijo para morir en una cruz para nosotros como un regalo que no dependía de nosotros ser fiel o no. Él es fiel. Te invito a que ores conmigo para aceptar este regalo de Cristo. Padre, gracias. El día de hoy reconozco que tengo vergüenza de estar aquí. Reconozco que no sé cómo hacerla en mí, y que tú me llenes de tu Espíritu Santo y que tú hoy puedas gobernar mi vida con paz, con misericordia, con compasión. El día de hoy deseo que me mires con compasión como lo has hecho. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por nosotros. En nombre de Jesús, amén. Si tú has orado conmigo, genial. Te invito a que hables con alguien, con la persona que te trajo conmigo, con las personas que estamos aquí. Y quizá tu pregunta es: ok, ¿cuál es el siguiente paso para mí? Entonces, te animo a que tomes las clases de ADN. ¿Qué es ADN? ADN explica cuál es el ADN de nuestra iglesia, por qué existimos, para qué existimos como iglesia. Y eso te puede fundamentar un poco más, ayudar un poco más. Eso te lo puedes inscribir en la escuela, en la entrada, en la mesa de bienvenida. Te animo a hacerlo, es para todos, para entender un poco más para qué somos iglesia o por qué somos. Regresando a Marcos, Jesús vio, y eso nos lleva al punto número 1 el día de hoy: ojos de compasión. Ojos de compasión. Me encanta porque Jesús vio con sus ojos más allá de sus necesidades. Quería enseñarles a sus discípulos algo. Ver más allá de sus necesidades. Y la aplicación que yo apunté para mí, si quieren pueden acompañarme en ello,
Es aplicación 1. Abre tus ojos, ten compasión. Abre tus ojos, ten compasión. Mira más allá de tus necesidades. Mira a tu alrededor, mira a la persona que está a tu costado y te darás cuenta que también tienen necesidades. Me imagino a los discípulos diciendo, pero Jesús, tenemos hambre, quiero descansar. Y ellos miraban a Jesús y Jesús estaba viendo la multitud que necesitaba. ¿Cuál era la necesidad de los discípulos? Habían dos cosas. Una, descanso y hambre. Gracias, José Manuel, tú sí me acompañas. Gracias. Ellos tenían descanso, querían descanso y tenían hambre. ¿Y cuál era hasta ahorita la necesidad de la multitud que Jesús estaba viendo? Eran ovejas sin pastor. ¿Qué significa eso? Exacto. Necesitan un pastor, alguien que los guíe. Necesitan amor, compasión. Eran personas que necesitaban a Cristo. Necesitaban vida. Vemos entonces que ambos tenían necesidades. Ok, Marco, entonces lo que tengo que hacer es, no voy a descansar porque hay otras personas que tienen necesidades. No me voy a adelantar un poco, después vamos a ver qué tenemos que hacer. Pero antes quiero compartir Zacarías capítulo 7, verso 9. Zacarías 7, verso 9. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Muestren compasión y bondad el uno por el otro. Quizá Dios quiere hacer algo hoy con nosotros y a través de nosotros, pero estamos muy enfocados en nuestras necesidades. Luego vamos a ver que Dios satisface las necesidades de nosotros y de los demás, pero quizá Dios a través de sus discípulos quería cumplir con las necesidades de otras personas. Dios quiere cumplir con tus necesidades, pero vemos qué es lo que hizo Jesús. Vio que habían otras personas y vio con ojos de compasión. Ojos de compasión. Seguimos, Marcos 6, verso 35. Verso 35 dice, al atardecer, o sea, ya estaba pasando el día, había estado Jesús predicando, sus discípulos ya se morían de hambre, y dice, al atardecer, y decían, ¿qué dice acá? Los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. O sea, Jesús, ya tú sabes dónde estamos. Acá estamos en la zona brava. Está picante acá, se está anocheciendo y usted sabe lo que pasa en la noche. Tenemos que irnos, Jesús. El verso 36 dice, despide las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Tenían hambre. Ahora vemos que la multitud llegó a tener hambre físicamente también, porque llegamos a ver que la multitud tenía hambre espiritual, en la cual Jesús estaba cumpliendo, pero como los discípulos también llegaron a tener hambre físico. Y los discípulos responden, Jesús, ya es tarde, ya vamos, para su casa ya, Jesús, estamos mal ya. Pero ¿qué había hecho Jesús? Lo que les repito, Jesús había visto con compasión a los demás. Veía que tenían una necesidad. Y quizá los discípulos estaban viendo esta necesidad ahora, pero ¿cómo habían respondido los discípulos? ¿Qué era su remedio de los discípulos para la situación? Lo mandaban para su casa, ¿no? Jesús, ya no hay comida, no hay dinero, para su casa nomás, ahí se le van a comer, aparte es de noche, hace frío. Y vemos qué responde Jesús. Marcos 6, verso 37. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y los discípulos, ¿con qué?
Teníamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Jesús, ¿con qué? ¿Con qué? Eso me lleva al punto número 2. Y esto lo voy a explicar porque puede parecer un poco fuerte. No se pregunta, se sirve. Punto número 2, no se pregunta, se sirve. Les voy a explicar por qué. Y esto nos lleva a cuando yo era chiquitito, y estaba en la casa con mis papás. Y siempre tenían la casa abierta para las personas que llegaban. Y se sentaban en la mesa. Y el día de hoy, no sé, me pregunto quizá si es que mis papás tenían la casa siempre abierta o simplemente llegaba la gente y tocaba y entraba nomás. Hasta ahorita me pongo a pensar, ¿no? Y yo, como niño, siempre tenía, digamos, un buen corazón. Veía que tenían hambre, llegaban a la mesa. Y yo preguntaba, como buen chico, preguntaba, ¿tienen hambre? Y mi mamá venía detrás, ¡pam! No se pregunta, se sirve. No se pregunta, se sirve. Denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Me imagino que ahí estaba mi mamá detrás a los discípulos. No, pam, 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 no se pregunta, se sirve. Vemos la multitud, vemos su necesidad. ¿Y qué responde Jesús? Primera de Pedro 4, versos 10, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo he puesto la aplicación para mí. La aplicación número 2 es: Dios nos equipa para servir a los demás. Dios nos equipa para servir a los demás. Nos da dones, nos da talentos, nos da maneras de ayudar a las personas. Queremos aprender compasión como Jesús lo tuvo. ¿Qué es lo que lo movía a Jesús? Compasión, ver a los demás. Estos dones nos da a su iglesia, a nosotros, porque somos la iglesia, para servirnos el uno y al otro, para edificar su iglesia. ¿Qué significa edificar a su iglesia? Construir su iglesia. Si entendemos que la iglesia somos nosotros, entonces significa que es para la mejoría de cada uno de nosotros. Construirnos el uno al otro, edificar a su iglesia. Y algunos dirían al ver esto: oye, pero Jesús está predicando tanto tiempo ahí, ¿la gente no debió traerle comida a Jesús? Pero otra vez, llegando al punto, Jesús tuvo compasión. Y aunque las personas quizás no habían llegado con su comida, Jesús seguía adelante porque Él tuvo compasión para los demás. Veía las necesidades de las demás personas. Tenían hambre espiritual y Jesús les estaba dando. Y habían llegado a un punto de tener hambre física como los discípulos. Y los discípulos dijeron: Jesús, creo que para sus casas mejor. Pero me encanta porque Jesús también va a suplir a través de sus discípulos y a través de una persona especial que les voy a comentar después. A estas personas les iba a dar de comer. Y me pongo a pensar en esta situación porque acuérdense que todos los discípulos, cada persona tenía su propio carácter, ¿no? Su propia personalidad. Y me pongo a pensar en Mateo, porque Mateo era el que contaba los impuestos anteriormente. Entonces él seguramente era muy bueno con el dinero o el manejar las finanzas. Entonces me pongo a pensar en Mateo cuando Jesús les dice: ustedes denles de comer. Y Mateo sacaba su carterita, ¿no? Todo el dinero que tenía, o el poco dinero que tenía. Y ahí puse una fotito de cómo pensaba Mateo que estaba todo funcionando en su mente, ¿no? Y dice: no tengo dinero. Y entonces Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y Mateo sacando todo lo que había, y no había dinero. No había dinero. Jesús: mira, tenemos que multiplicar esto y esto para que se pueda hacer la comida. Pero no hay, Jesús. No hay dinero.
no alcanza. Y es por ello que ellos dicen, Jesús, creo que mejor los mandas a su casa. Los mandas a su casa. Pero Jesús quería enseñarles algo. En el verso 38 Jesús les pregunta, ¿cuánto pan tienen? Y Mateo, no, pero Jesús, no estás entendiendo. No tenemos pan, no tenemos dinero, no hay lana. Estás hablando de aquí de ovejas, no hay nada. Y Jesús dice, ¿cuánto pan tienen? Y acá dice, vayan y averigüen. Vayan y averigüen. Ellos regresaron y informaron entonces, porque tuvieron que buscar a través de estas personas. Dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Ese es pasto normal, ¿eh? O sea, que no piensen de más. En el verso 40, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Y 2 pescados, Jesús pudo darle de comer a todas estas personas. Esto me lleva al punto número 3. Regresando a mi infancia otra vez. Punto número 3. ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? Cuando la gente venía a visitar, yo dudando si es que realmente les invitaban o llegaban nomás, llegaban a la mesa. Mi mamá ya me había metido mi solapo por preguntar si tenía hambre. Yo entraba a la cocina y le decía a mi mamá, ¿qué hay en la cocina? Y mi mamá, busca, hijo, si no, yo vengo y ya sabes. Pero mi pregunta era, ¿qué hay en la cocina? No hay nada. ¿Sabes por qué no había nada? Porque mis papás habían comprado comida para servir a las otras personas, pero el hijo bonito, hermoso de Betty se lo había comido la noche anterior. Y por eso llegaba preguntando, ¿qué hay en la cocina, mamá? Hijo, ¿ya terminaste la comida? Ya anda, busca, entonces, ¿qué hay? Entonces iba a buscar, había trozos de pan, queso y un poco de ketchup, ¿no? Iba a servir a lo que había. Pero el punto número 3, ¿qué hay en la cocina? ¿Qué es esto? A veces no tenemos en la cocina, honestamente. Yo no lo tenía. Pero Jesús le manda a sus discípulos a buscar. Si no tienes dinero, entonces, ¿qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? Y hasta pensamos, no, pues no hay nada, lamentablemente. Y Jesús responde y pregunta, entonces, anda, busca lo que hay para darle a esa persona que necesita. Sé fiel en lo poco y Dios es fiel. Sé fiel en lo poco y Dios es fiel. Sé fiel con lo que tienes en tu cocina y Dios es fiel. Mateo 24, del 45 al 46, ese está en la NBI, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber. ¿Cuál es la aplicación? Sé fiel con lo que tienes y Dios va a ser fiel. Hay que mirar con ojos de compasión. Y los discípulos regresaban aún así y respondían, no, pero Jesús, acabamos de llegar de un viaje, no hemos trabajado. No hay dinero, Jesús. Y Jesús responde, entonces, ¿qué es lo que sí tienen? ¿Qué es lo que sí tienen?
Y vemos ahí en el texto que llegaron con 5 panes y 2 pescados. Quiero compartir con ustedes esta personita especial. A través del Evangelio de Juan, porque son diferentes evangelios que cuentan lo sucedido, que pasó Jesús. Y en Juan capítulo 6 vamos a ver a esa persona especial. Y el verso 9 dice, aquí hay un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Así respondieron los discípulos, ¿no? Vino el muchachito con su lonchera. Tengo 5 panes y 2 pescados. Y respondieron los discípulos, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Me hace recordar cuando, otra vez a mi infancia, había llegado y estaba en la escuela. Y todavía no había entendido muy bien el español, hasta ahorita del día todavía no, ténganme paciencia, pero no había entendido muy bien el español, así que mi mejor recuerdo de la infancia o de la escuela era llegar y el tiempo de la lonchera, porque es lo único que yo entendía. Bueno, aparte también el recreo, pues uno no tiene que saber el mismo idioma para jugar con otro niño, ¿no? O sea, yo feliz, pero eso cambió un poco porque yo llegaba con mi lonchera feliz. Y había una Miss Fanny, si estás viendo esto, todavía te guardo rencor por esto. Pero llegaba la Miss Fanny, era una Miss un poco más gordita, ¿no? Más elevada. Y llegaba y te decía, hijito, ¿qué te trajeron en tu lonchera? Y yo, en mi lonchera, bueno, no hablaba español muy bien, en mi lonchera llegó choripán. Y la Miss Fanny, a ver, invítame. No, pero en ese era niño, pues tenía más ojos de compasión, quizá como este niño, ya bueno, ya está bien, toma mi lonchera, ¿no? Y llorando. Pero esa Miss Fanny cambió mi percepción de la escuela porque terminé, pero ya no quería ir a la escuela, se terminaban comiendo mi lonchera. Pero imagínense este chiquito que había llegado, él sí trajo su lonchera, los demás 5,000 nada. No habían estado preparados, pero este chiquito llegó con su lonchera. Y Jesús le manda a los discípulos, anda, busca entonces lo que sí hay. Y detrás de los discípulos también estaba la Miss Fanny con hambre. ¿Qué te trajeron en tu lonchera? Pero me encanta este chico. Llegó con su lonchera de solo 5 panes y 2 pescados. Y al ver la multitud, quizá uno diría, los mismos discípulos dijeron, ¿qué es esto para gran multitud? No alcanza, no es nada. Pero para este chico era todo lo que él tenía. Y a través de este chiquito que llevó su lonchera, Dios le dio de comer a 5,000 personas. Y a los apóstoles también, los discípulos. Dios quiere muchas veces que tomemos pasos de fe. No, pero Jesús, es que, tú sabes, pues no tengo. O no tengo dones, no tengo talentos para hacer algo. No puedo hacer lo que tú me estás mandando a hacer. No sé cómo darles de comer, no tengo en la cocina. Y Jesús dice, ¿qué es lo que sí tienes? Quizás sí hay ese chiquito con su lonchera ese día, que sí había traído. Me encanta lo que están haciendo aquí en la escuela de misiones. Realmente diría que es una escuela de pasos de fe. ¿Saben ustedes que estos estudiantes están aquí estudiando para después ir y compartir el evangelio con otras personas que no saben de Cristo? Ellos viven como los demás para poder compartirles de Cristo. ¿Y saben que ellos tienen que recaudar 800 soles cada mes para que ellos puedan vivir? Ellos ahorita no están trabajando. Están dedicando su vida a otras personas con compasión, como Jesús lo estaba haciendo. Mi pregunta quizás sería, ¿cómo es que nosotros podemos vivir así como de fe? ¿O cómo iglesia podemos apoyar a estas personas? ¿Cómo podemos tomar parte en este equipo que somos como iglesia? Segunda de Corintios capítulo 5, versos 5 al 7 dice, es Dios
que nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Es por este fin que nos ha dado este sueldo que tenemos para garantía de sus promesas? No. ¿Qué nos ha dado? Su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Y el verso 7, anota esto. En efecto, vivimos por fe, no por vista. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Yo creo que este chiquito que habría traído su lonchera estaba viviendo su vida por fe, no por vista. Quizá ni lo sabía, pero lo estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque este chiquito estaba rodeado, estaba viendo que había miles de personas a su alrededor y simplemente dijo, ¿sabes qué? Voy a vivir por fe, voy a dar estos 5 panes y 2 peces y quién sabe, Jesús va a hacer algo. Simplemente Él dio lo que había en su bolsillo, en su loncherita y dijo, ¿sabes qué? Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel. Recuerden que habíamos empezado hablando de las necesidades. Las necesidades de los discípulos, ¿cuáles eran? Tenían hambre y querían descansar, como muchos de nosotros hoy, porque hemos llegado al segundo servicio y queremos un poquito más de descanso, ¿no? Pero ellos querían descanso, tenían hambre, tiempo a solas. ¿Y cuál era la necesidad de estas 5,000 personas? Querían un pastor. Alguien que les dé comida espiritual. Y al final terminaron con hambre de comida física, como los discípulos también. Pero vamos a ver que Jesús cumplió con ambas de sus necesidades, de los discípulos y de las personas también. Marcos capítulo 6, verso 42 al 43. Todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. O sea, había sobrado tanto que juntaron 12 canastas para los 12 discípulos. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron ese día. Eran más de 5,000 personas. Eran 5,000 hombres y sus familias. Estamos hablando de un promedio de 10,000 personas. Y todo porque un chiquito había traído su lonchera ese día. Imagínense. La necesidad de los discípulos ese día. ¿Se había suplido? Sí. La necesidad de los discípulos ¿se había suplido? Sí. La necesidad de la multitud también se había suplido. ¿Qué es lo que le movió a Jesús? Compasión. El ver que los otros estaban buscando algo, el ver afuera de sus necesidades, ver la necesidad de los demás. Quisiera ser como ese niño, ¿no? Dando lo poco que yo tengo y Dios va a ser fiel con el resto que falta. Y quizás los discípulos, tú me puedes decir, no, pero los discípulos también estaban buscando descanso. Ellos no estaban descansando. Al final, Jesús tenía un plan para ellos, un descanso diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Jesús suplió su descanso también. Y quizá Jesús tiene algo mejor para lo que nosotros pensamos es un descansar, el cumplir con mis necesidades. Quizás nos vamos armando nuestra vida, organizándonos por lo que nosotros debemos llegar a ser. Pero Jesús aquí nos muestra que su descanso es otro. Su descanso es mejor. Y no sé cómo tú te has sentido estas semanas. Yo me he sentido bastante cansado a veces, porque uno llega, trabaja, regresa a su casa, descansa, trabaja, regresa a su casa. Todo es un ciclo. Todo es un ciclo y pensamos, ¿dónde hay algo mejor? Pues aquí en Salmo 62:5, que es el verso que vamos a memorizar,
me cuenta algo diferente. Salmo 62:5 dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Y los discípulos estaban experimentando esto. Oh, pero Jesús, queremos descansar, tenemos hambre. Jesús ve a los 5,000 personas afuera. ¿Y en qué momento vamos a descansar? Jesús dice: yo tengo un descanso para ti, aguántate. Quiero que a través de ti, a través de un pequeño, podamos darles de comer a 5,000 personas lo que ellos necesitan, ver la necesidad de ellos con pasión. Me anima tanto esto cuando pienso que no soy suficiente. Cuando pienso que venir a la iglesia no es suficiente. Cuando pienso venir aquí y estoy avergonzado. Dios primero me ve con ojos de compasión y me equipa para dar. Y somos un equipo al hacer esto y darle a Dios lo que yo tengo. Y Dios va a ser fiel. Y es tan fácil a veces como iglesia también económicamente pensar negativamente. Porque ves tus finanzas y no está bien. Gracias a Dios que en unas semanas vamos a ver bíblicamente cómo manejar nuestras finanzas. Porque a veces es mejor saberlo, como la Biblia lo dice. Quizás estamos en deudas o no estamos bien. Creo que Dios nos puede apoyar con eso. Es lo que estamos viendo aquí. Pero como iglesia, creo que nos estamos viendo como esta historia. ¿Por qué? Nos enfrentamos a 5,000 personas afuera que necesitan conocer de Cristo. 5,000 personas que necesitan un pastor. Y honestamente ahora como iglesia no estamos bien económicamente. Y no les digo esto porque hoy estamos mal. ¿Sabes qué pasaba aquí? No había dinero económicamente. Los discípulos decían: no hay dinero. Pero Jesús seguía adelante. Y como iglesia vamos a seguir adelante. Pero Dios quiere hacer algo más. Es cuestión de que veamos, pongamos los ojos más allá de nuestras necesidades. Y orar por nuestra iglesia, porque no hemos estado estos meses recaudando suficiente para cubrir los gastos de nuestra iglesia, pero quizá es cuestión de simplemente orar, ver cómo Dios nos puede dar ideas creativas. ¿Por qué? Porque la iglesia existe. ¿Para qué? ¿Por qué existimos como iglesia? Compasión a los demás, ver más allá de nuestras necesidades. Y me encanta aquí que los discípulos también tenían necesidades. Nosotros como iglesia tenemos necesidades. Tú y yo tenemos necesidades. Pero aquí Jesús, a través de personas que tenían necesidades, quería mover y hacer otra cosa con las personas de afuera. Como iglesia les pido oración por eso, para que como iglesia podamos tener ojos de compasión para los demás. Juntos creo que podemos orar por nuestra iglesia para que Dios provea maneras creativas. Pero nosotros como iglesia queremos ser fiel con lo poco que tenemos. Y entendemos que Dios va a ser fiel también. Así que al ver este pasaje me anima como iglesia. Porque si nos estamos viendo en este pasaje, ¿qué? Hay 5,000 personas afuera que necesitan escuchar de Cristo. Necesitan un espacio donde estar. Necesitan un pastor. Necesitan una iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y el título es: ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve? Lo que a Jesús le movía era compasión. Ver a los demás, ver más allá de sus necesidades. Y Jesús logró alimentar a toda una generación que necesitaban un buen pastor.
Y Jesús le dijo a sus discípulos: dame entonces lo que sí tienes, busca esos panes y peces. Y buscaron y encontraron 5 panes y 2 pescados a través de un chico que había traído su lonche. Lucas 11:9 dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Como iglesia creo que hoy debería ser nuestra oración esto: sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Les animo a orar como iglesia. Como personas somos la iglesia, somos un equipo, somos una familia que enfrenta a 5,000 personas afuera que necesitan comida espiritual, necesitan a un pastor, necesitan vida, necesitan compasión, necesitan amor. Como iglesia, quiero que formemos parte de lo que Jesús está haciendo. Y personalmente, esta semana, y les cuento porque esto es lo que yo personalmente estoy orando, y si me quieren acompañar en esta oración, genial. Pero años y años vemos que hay una necesidad, ¿verdad? 5,000 personas afuera, y aquí en Lima hay más personas. Y nos hace falta un lugar más grande. No, pero Marco, no hemos podido cubrir los gastos de la iglesia. ¿Cómo vas a orar por algo así? Ojos de pasión, de fe, de ver a los demás. Y esta semana la vecina nos vino y nos dijo: oye, estamos vendiendo la casa del costado. Y años yo había como pensado y visionado esa casa como: hoy sería chévere, ¿no? Porque derrumbamos todo y es un espacio más grande para más personas, ¿no? Sería chévere, ¿no? Pero la cuestión más allá de eso es simplemente ver que como iglesia podemos ver a las personas de afuera con ojos de compasión. Y no quedarnos cortos porque quizá no tenemos, porque quizás aparece el chibolito con 5 panes y 2 pescados. Y Dios puede hacer tanto con lo que nosotros tenemos. No desprecia lo que podemos dar. Quiero regresar a los puntos para explicarlo un poco mejor. El punto número 1 es ojos de compasión. Abrir nuestros ojos y tener compasión por los demás. Y esta semana quizá, ¿cómo hago eso? ¿Cómo tengo compasión para los demás? Mira a tu costado y te darás cuenta que hay una persona que también tiene necesidades. Así que hay que ser intencionales. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Ten compasión. Compasión es sentir lo que la otra persona está sintiendo. Preguntarnos cuál entonces es la necesidad de nuestra iglesia. Orar por ello. Ser intencional. Orar por ello. Quizá Dios tiene ideas para nosotros de cómo podemos apoyar a nuestra iglesia creativamente. Dios lo hace. Y el punto número 2, no se pregunta, se sirve. Si se olvidan del punto, acuérdense de mi mamá. Sirve nomás. Dios nos equipa para servir a los demás. Nuestra oportunidad es de ayudar, de ser parte de la iglesia. ¿Para qué existimos? Para atraer a Cristo, a vidas que necesitan a Cristo. Si ya sabemos cuál es la necesidad afuera, es parte de que formemos parte de su iglesia, parte de ella. Y el punto número 3, ¿qué hay en la cocina? No, Marco, no tengo nada en mi cocina ahorita. Pero ¿qué hay? ¿Qué tienes? ¿Qué dones? Pídele a Dios, ¿sabes qué? No tengo que dar. ¿Qué es lo que puedo dar, Dios?
quizá Dios quiere entregarte a ti un pequeño niño que viene con 5 panes y 2 pescados. Nos ponemos de pie. Como iglesia les pido y les animo que oren conmigo por su iglesia. Como Dios puede orar en nosotros, porque Él quiere hacerlo. Es cuestión de que nosotros abramos los ojos y veamos que hay personas afuera que necesitan de Cristo. Padre, gracias, Señor. Pedimos por tu iglesia esta tarde, Señor, que nos des esos ojos de compasión a esas personas que necesitan una iglesia, que necesitan venir ante ti, Señor. Que nos des maneras creativas. Gracias, Padre, porque tú eres tan fiel. A través de un pequeño niño tú diste de comer a 10,000 personas. Y esta tarde, Señor, pedimos que tú hagas cosas asombrosas en nuestras vidas, Señor. Que tú abras puertas para que podamos compartir con los demás. Y que no hayan impedimentos, Señor, en nuestras vidas, sino que podamos dar lo que nosotros tenemos para que tú eres fiel igual, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos ves con ojos de compasión a nosotros, Señor. Gracias porque vemos con necesidades, venimos cansados, venimos con hambre, pero tú cumples con nuestras necesidades. Y como decía Lucas, pedimos a ti, Señor, y tú vas a abrir las puertas, Señor. Gracias, Padre, esta tarde. Gracias por animarnos con esta historia. Gracias por animarnos con tu vida, Cristo, como tú nos ves, Señor. Y queremos alabarte porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes, Señor, aquí en Lima. A través de nuestras vidas queremos simplemente ser tus siervos y abrir las puertas a que tú puedas hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.